Jóvenes, buen día. Aquí de nuevo desde Química Valdés y vamos a dar la segunda parte de este video de qué, de aldehídos y cetonas. Ya vamos a hablar de la nomenclatura, ¿sí? Pero antes de hablar de la nomenclatura, debemos recordar ciertos puntos de los aldehídos y de qué, y de las cetonas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos olvidamos o de repente no nos recordamos, ¿ya? Entonces vamos a primero recordar que un aldehído tenía la forma RCHO, ¿sí? Y si nosotros queremos ver cómo se ve en el espacio esto, sería R carbono, doble enlace oxígeno y luego un hidrógeno. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque de repente algunos se preguntan, ¿por qué hacemos aldehídos y cetonas juntos? Es por eso, porque tienen un parecido. A ver, profe, no entiendo. Entonces ya hemos visto que es un aldehído. Ahora vamos a ver las cetonas, ¿no? La estructura. Estamos viendo su estructura. En las cetonas debemos recordar que era un RCOR, ¿o no? ¿Sí? Y dependiendo si los R's eran iguales, podía ser una cetona simétrica, y si los R's eran diferentes, podía ser una cetona asimétrica. En este caso, quiero que te fijes que es R carbono doble enlace oxígeno, y luego también que viene un radical. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente los aldehídos y las cetonas se parecen bastante, pero la diferencia es ¿qué cosa? Que el aldehído, en uno de sus extremos, ¿qué presenta? Presenta un hidrógeno, ¿sí o no? ¿Te das cuenta o no? Hidrógeno y ¿qué? Hidrógeno y radical. Ya está. El carbonilo, el grupo carbonilo, hidrógeno y radical. Pero la cetona, el grupo carbonilo, ¿qué tiene? En ambos lados tiene ¿qué? Radical. Y como en ambos lados tiene radical, ¿qué debería entender con eso? Que en este caso el carbonilo, cuando tiene dos radicales, es cetona. Pero cuando el carbonilo tiene un radical y un hidrógeno, entonces toda esa parte que se conoce como CHO se llama ¿qué? Formilo. ¿Ya? Entonces, yo quiero que recuerdes que todo esto de acá, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Por si acaso, y tú sabes, se denomina grupo formilo o grupo formilo, ¿sí? Y en cambio acá todo esto, ¿sí? Se denomina ¿qué? Grupo carbonilo. Ya, entonces eso debes recordar, ¿está bien? Ahora, conociendo esto, vamos a entrar a lo que es la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar las reglas de lo que son, pues, en parte los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque un aldehído y una cetona no van a faltar el respeto a esas reglas, solamente van a ayudarse de esas reglas para llegar a establecer su nombre. Entonces, vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a hablar de la numeración. Todas las cadenas necesitan que ser enumeradas, ¿o no? Ah, bien. Luego, ¿qué podemos hablar? De la elección de la cadena principal. Ah, perfecto. Entonces un segundo punto podría ser la cadena principal. ¿Y el otro punto cuál podría ser, profe? Ah, bueno, se supone que cuando yo he nombrado, he numerado y yo sé cuál es la cadena principal, el siguiente punto es saber cuáles son los radicales y cuál es la cadena principal para proceder a la del nombre, ¿o no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo se escoge la cadena principal? Entonces, digo acá, la cadena principal debe presentar, ¿sí? La cadena principal debe poseer, la cadena principal debe poseer el mayor número de, ya, debe poseer, perdón, el mayor número de. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que debe presentar mi cadena principal, sea de aldehído o de cetona, no hay problema. Entonces debe poseer el mayor número de, y vamos a decir A. Entonces voy a decir grupos funcionales oxigenados. Ya, entonces debe poseer el mayor número de grupos funcionales oxigenados. ¿Esto qué quiere decir? Que debe poseer el mayor número de ¿qué? El mayor número de CHOs, que son el formilo, o el mayor número de COS, que son ¿qué? El carbonilo.
Y recuerda que los dos pueden estar presentes, pero uno va a ser siempre el principal. ¿Estamos bien? Segundo, ¿sí? Segundo punto. Entonces debe contener el mayor número de esto, ¿no? Segundo punto, el mayor número de carbonos. Ah, ya, o sea, si tengo una cadena de 7 carbonos y otra de 9, elijo la de 9, pues, ¿o no? ¿Sí? Pero antes de esto, ¿recuerdas que estaba qué? ¿Qué pasaría si tuviera dobles o triples enlaces? Ah, entonces debe presentar el mayor número de insaturaciones, es decir, que los dobles o los triples enlaces y luego que viene el mayor número de carbonos, ¿sí? Para terminar con el último punto, debe presentar el mayor número de radicales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Punto 1. Una cadena principal debe tener el mayor número de grupos oxigenados, que en este caso son el formilo y el carbonilo. ¿Estamos bien? Segundo, además de tener formilo y carbonilo, debe tener el mayor número de dobles o triples enlaces. Y luego que debe presentar el mayor número de carbonos y luego el mayor número de ¿qué? De radicales. ¿Ya? Entonces, 1, cadena principal. Ahora tenemos que ir a ¿qué? Al punto número 2. ¿Estamos bien? Entonces, si vamos al punto número 2, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Un segundito. Ya, si vamos al punto número 2, vamos a decir lo siguiente. En el punto número 2 ya viene ¿qué? La numeración. La numeración de la cadena. ¿O no? Ah, ya, primero hemos escogido la cadena. Ahora vamos a saber de dónde vamos a empezar, si de la derecha o de la izquierda, ¿no? ¿De dónde? Entonces, yo qué digo, acá como reglita, se debe dar la menor ubicación, se debe dar la menor ubicación, ¿sí? Se debe dar la menor ubicación, ¿a qué? A los grupos, ¿sí? O mejor, A de frente la regla, A. Y ahora, ¿qué digo? Como por separado digo A primero. ¿A qué? A los grupos oxigenados. Se debe dar menor ubicación a los grupos oxigenados. Ya. Segundo, se debe dar menor ubicación ¿a qué? A los o a las insaturaciones. ¿Recuerdas? Ah, ya, los dobles o los triples enlaces, profe, correcto. A las insaturaciones. Y luego se debe dar ¿qué? Menor ubicación ¿a qué? A los radicales. Ah, profe, entonces me está diciendo que en ese orden debo buscar que mi cadena principal se numere. ¿Ya? Bien. Entonces ya estamos en la numeración, ¿sí? Entonces, ¿cómo practico esta numeración, profe? Entonces, tienes acá carbono, 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 ¿sí? Ahí está, carbono. De repente aquí viene carbono, carbono, aquí dice CHO, ¿sí? Y acá hay un doble enlace. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enumerar la cadena. ¿Ya? Y para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos de hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a pintar que debe pasar por el mayor número de grupos oxigenados, decía la regla anterior. Ah, entonces debes pasar por el CHO. Y luego por las insaturaciones. Ah, y debes pasar por el doble enlace. Entonces, claramente ya está establecido el camino. Vas a ir hasta este carbono, vas a subir y luego vas a ir a la derecha. ¿O no? ¿Y qué sería el otro? Este de acá, este de 2 sería el radical, ¿o no? Ah, es cierto, es cierto, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a dar la menor ubicación. ¿Y cómo? Enumeramos. Se le da menor ubicación al CHO, sería este 1, ¿sí no? Ah, correcto, sí sería 1, el carbono 1. Ya, luego seguiría el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Así sería la correcta numeración. ¿Estamos bien? Sí, ya, perfecto. Y luego, ¿qué va a venir? Va a venir que luego de la numeración, a ver, ¿tú qué crees? Va a venir el nombre, ¿o no? Sí, entonces va a venir el nombre. Pero para llegar al nombre necesitamos un espacio mayor, un espacio grandecito. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces vamos a dar ahora el nombre. ¿Estamos bien? Pasamos a la nomenclatura.
Ya que sabemos por dónde enumerar la cadena, simplemente nos tocaría dar ahora el nombre, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Primero se deben nombrar los radicales y luego la cadena principal, ¿ya? Entonces, primero se nombran radicales y luego que se debe nombrar la cadena principal. Y si ustedes recuerdan muy bien, ya sabemos cómo se nombran los radicales, ¿o no? ¿Sí, no? Y ahora lo único que nos faltaría es nombrar la cadena principal, ¿ya? Entonces vamos a ese punto, vamos a nombrar la cadena principal. Entonces vamos a decir cómo se va a nombrar esta cadena principal. Entonces si queremos nombrar esta cadena principal, decimos lo siguiente. Primero va a haber un prefijo de cantidad de carbonos. Ya va a haber un prefijo de cantidad de carbonos. Ya, vamos bien. Entonces, primero un prefijo de cantidad de carbonos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar a este prefijo de cantidad de carbonos, ¿qué cosa? Le vamos a agregar una primera terminación. Profe, ¿cómo es eso? Escúchame, vamos a hablar justo de eso. Vamos a ver una primera terminación. ¿Y a qué se refiere esta primera terminación? Se refiere a que vas a identificar si presenta enlaces simples tu cadena, enlaces dobles o enlaces triples carbono-carbono. ¿Te acuerdas que mencionábamos que los enlaces simples, dobles o triples eran importantes en la cadena? Claro, y aquí de hecho se deben de respetar. ¿Por qué? Porque igual van a atribuir propiedades a la cadena, ¿sí? Entonces esta primera terminación es muy importante. Y recuerda que decíamos que si era enlace simple, entonces va a ser AN, ¿ya? Pero si es enlace doble, ¿qué debíamos de indicar? Debíamos de indicar la ubicación seguida de ENO, ¿o no? Y en el caso de triple, la ubicación seguida de INO, ¿o no? Solo que acá es AN en IN, simple. Y ahora viene que la segunda terminación, ¿sí? Entonces a esto le vamos a llamar terminación principal. ¿Por qué le llama terminación principal? Porque es la terminación que habla del grupo funcional principal, la parte más importante de la cadena. Y ahí nos vamos a dar cuenta si tiene qué cosa, si tiene al CHO, el formilo, o si tienes en tu cadena a qué, al CO, al carbonilo. Ah, ya, profe, entonces me está diciendo que debo de identificar qué tiene mi cadena, ¿o no? Ah, perfecto. Entonces vamos a identificar en este caso que tenga alguno de estos. Y vamos a decir que en el caso que tenga CHO, ¿sí? En el caso que tenga CHO, simplemente va a terminar en AL, ¿ya? Pero si tiene CO de cetona, entonces sí o sí debemos indicar la ubicación de la cetona y luego terminar en ona. Profe, ¿pero por qué? Es que el CHO comúnmente está básicamente al inicio. ¿Por qué? Porque hemos quedado que es R, carbono, oxígeno y luego hidrógeno. Entonces, si te das cuenta, el hidrógeno no cuenta, entonces siempre va a empezar 1, 2, 3, siempre va a empezar de ahí y la ubicación se va a sobreentender. Pero en cambio, en una cetona, como la cetona está en el medio, date cuenta, porque es RCOR, esta cadena puede ser de 2 carbonos y esta cadena puede ser de 1, entonces puede estar en el carbono 2. Pero ¿qué tal si la cadena era de 2 por ambos lados? Entonces estaría en el carbono 3. Ah, te das cuenta. Entonces es importante darse cuenta de que la cetona se puede mover el grupo, o no moverse, sino se puede estar en diferentes lugares el grupo carbonilo, al contrario del grupo formilo que está comúnmente en el carbono número 1. Entonces con eso ya tenemos la forma de enumerar una cadena principal. Ya, no entiendes. Ya vamos a un ejemplito. Si vamos a un ejemplito, vamos a decir esto, ¿ya? Tengo acá un CH3, tengo acá un CH, doble enlace, CH, aquí digo CH2 y aquí digo CHO. Entonces, ¿qué hacemos? Primero enumeramos. ¿Enumeramos de dónde, profe? Enumeramos del CHO, que es la parte principal.
y decimos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos bien, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Agarro y empiezo. Digo, prefijo de cantidad de carbonos. Como tiene 5 es pent. Ah, perfecto. ¿Estamos bien? Y luego me doy cuenta de que aparte de ser pent, tiene una primera terminación que es en este caso la del doble enlace. Y digo, ¿dónde está mi doble enlace? Está en el carbono 3, profito. Ah, perfecto. 3. ¿Y qué diría? 3 en. Ah, bien. ¿Y luego qué viene? Luego viene en la segunda terminación, que es la terminación principal. ¿Y es por qué? Por el CHO. Ah, correcto, que esté en el carbono 1, pero no es necesario indicar la ubicación porque va a estar comúnmente en el carbono 1. Y sería al, por ser de aldehído. Entonces sería pent 3 enal, pentenal. ¿Está bien? Ya está. Ahora, un segundo ejemplito, para que veas que no es difícil. Tengo acá un CH3, tengo acá un CH2, tengo acá un CO, aquí tengo un CH, ¿sí? Acá un ratito está chueco. Ya tengo acá un CH, aquí tengo un doble enlace y aquí tengo un CH2. ¿Estamos bien? ¿Sí? Esta es más, ya para cambiarle, para darle emoción al ejercicio. Vamos a ponerle triple enlace. Ya, un CH. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Enumeramos. Bueno, el acetona está en el medio. Entonces, ahora que ayude el triple enlace. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? ¿Ya? Y como digo 1, 2, 3, 4, 5, entonces empezamos. 5 carbonos, que es pent, correcto. Pent. ¿Ya? Y luego, ¿qué digo? La primera terminación. Entonces veo que hay un triple enlace en el carbono 1. ¿O no? Entonces diría pent 1. Y como tiene triple enlace, ¿qué sería? In. ¿Estamos bien? Y luego me doy cuenta que es el CO de la acetona, necesito ubicación. Entonces digo ubicación, ¿cuál es su ubicación por favor? 3. Y luego seguido de ¿qué? De ONA por ser el CO de cetona. Y sería el nombre pent 1 in 3 ONA. Y ven, ya nombré, pero ¿a qué le he hecho cuadro? A este cuadrito. Si ustedes hacen caso a este cuadrito, ya está listo. Este el nombre es la parte ideal, lo que debería ir, digamos, en el plagio, es lo que debería ir, ¿no? Obviamente tú no vas a plagiar, ¿no? Vas a llevar esto en tu mente, ¿no? Ya, entonces esto sería pues lo importante, ¿sí? Y con eso ya tenemos cómo nombrar cadenas principales. Pero ahora ¿qué vamos a ir? Vamos a ir a nombrar ya una cadena con radicales, ¿está bien? Entonces vamos a nombrar una cadena con radicales aquí. Entonces tengo acá carbono, 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 carbono. Aquí vamos a colocar carbono, aquí carbono, carbono. Aquí le voy a colocar un CHO. ¿Estamos bien? Ya está. ¿Sí? Y acá un carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a elegir la cadena principal. Sabes que tiene y debe de pasar por el CHO. Perfecto. Y digo la cadena que donde hayan dobles o triples enlaces. No hay. Entonces da igual de frente. Profe, pero ¿puede ir para abajo? Sí, igual es. Porque para abajo yo tendría dos carbonos y para de frente dos carbonos. Entonces elijo la de frente porque me parece más sencilla. Y acá este sería un radical y este sería ¿qué? Otro radical. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de enumerar, ¿sí? Enumeramos y le damos preferencia ¿qué? Al CHO. ¿Recuerdas? Allá, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bien. Y luego enumeramos, le damos nombre al radical. Como tiene un solo carbono, sería metil, porque tiene un solo carbono. Como tiene dos carbonos, sería etil. ¿Ya? Perfecto. Y empezamos. Los radicales primero. Y digo E o M. E, profe, porque E está primero en el alfabeto. Entonces dirías, en el carbono 3, ¿qué tenemos? Tenemos un etil. Ya está. Y luego, en el carbono, ¿qué? En el carbono 2, ¿sí o no? Tenemos ¿qué? Tenemos un metil. Ah, bien, ¿sí? Y ya nombré los radicales. Ahora me sigue la cadena principal que tiene 5 carbonos. Y 5 carbonos, ¿cómo se dice? Pent. Ah, bien, pent. Pero luego me doy cuenta que solamente hay enlaces simples. Ah, no, ¿sí o no? Ah, ya, solo enlaces simples, profe. Sería an. ¿Sí? Y me doy cuenta que tiene el CHO de aldehído. Entonces sería al. Y su nombre sería 3-etil 2-metil pentanal. Bonito, ¿no? Como para un hijo. ¿No? ¿Sí? Bonito.
Ya está, entonces ya tienes ahí el nombre de esa cadena. Ahora vamos a otra cadena, ya, vamos a otra cadena. Tengo acá ahora en zigzag, para que te des cuenta que es lo mismo, que no hay ninguna complicación. ¿Estamos bien? Ya, ahí está. No hay que tenerle miedo nada más. Aquí. Luego, ¿qué hacemos? Vamos acá. Y aquí le voy a dibujar esto. ¿Ya? ¿Está bien? Ya está. Y aquí le voy a dibujar esto. Entonces ya tenemos esta cadena. Pero, profe, y ahora, tranquilo. ¿Recuerdas que te dije que debemos recordar que estos vértices que representan? Representan, profe, carbonos. Sí, más bien me había olvidado de acá de colocar algunas cositas. Aquí va a ir así, ¿sí? Acá va a ir así. Y aquí va a ir así y así. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces te decía que estos vértices que son carbonos. Entonces vamos a colocar ahí carboncitos. Ya vamos a colocar carboncitos. Carbono, 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 carbono. ¿Sí? Recuerda eso. Si no está, tú tienes que imaginarlo. No te olvides. Carbono, 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 carbono. Y acá igual. ¿Sí? Carbono, carbono. Profe, aquí no, pues oxígeno se supone. Ahora vamos a elegir nuestra cadena principal. Y para elegir nuestra cadena principal, ¿qué debemos hacer? Primero, elegir el grupo funcional, que es este. Ya, entonces este es el grupo funcional. Sí, entonces esta es mi cadena. Entonces puedo decir que puedo ir por acá, pero profe, por aquí hay dos y por acá hay dos. Da igual, voy a elegir yo este en este caso. Y ahora, y por acá por la izquierda, el doble enlace, de hecho, sigo avanzando y puedo ir para arriba, pero no, para abajo hay más, ¿o no? Y ahora me doy cuenta que si voy de frente, así, hay dos carbonos, pero si voy acá también hay dos carbonos. Pero la diferencia es que si vas para abajo, hay dos carbonos más un radical. Entonces, manda esta, ¿por qué? Porque se dijo que cuando había empate, se escogía la cadena que tenía más radicales. Entonces, yo diría ahorita que este es radical, que este es otro radical, que este es otro radical y al igual que este es otro radical. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a enumerar. ¿Estamos bien? Bueno, nombrar el radical primero, ¿no? Este radical tiene dos carbonos, se llama etil. Este tiene un carbono, se llama metil. Este tiene un carbono, se llama metil. Este tiene dos carbonos, se llama etil. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enumerar. Y enumeramos cerca al que esté el del oxigenado, porque es el protagonista. Y decimos acá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10. Ya, bien. Entonces empezamos. Primero radicales. Radicales en orden alfabético. Primero va la E de etil, ¿o no? ¿En qué carbono está? En el 3 y otro está en el carbono 8. Entonces colocas 3,8. ¿Y cuántos etiles hay? 2. Entonces se dice dietil. ¿Por qué? Porque hay dos etiles, por favor, ¿ya? Y luego te fijas en los otros radicales, en los metiles. Uno está en el 9 y el otro está en el 7. Entonces dirías 7,9, no 9,7, sería un error. 7,9. Y luego, ¿qué dices? Tienes dos metiles, dimetil. ¿Ves? Y está. Y ahora, ¿qué decimos? La cadena. ¿Cuántos carbonos tiene? 10. Sería dec, ¿o no? ¿Sí? Y luego veo que tiene un doble enlace, sí. ¿Y dónde lo tiene el doble enlace? En el carbono 5, profe. Dec 5 en. Bien, 5 en. ¿Y luego de qué me doy cuenta? La acetona, ¿en qué carbono está? En el carbono 4. Entonces, ¿qué seguiría? 4, 1. Así que el nombre sería 3,8 dietil, 7,9 dimetil, dec 5 en 4, 1. ¿Sí? Y hasta ahí nos hemos dado cuenta que nombrar cadenas, ¿sí? No es difícil, siempre y cuando yo sepa los criterios mínimos para reconocer qué cosa, dónde están y dónde no están mis partes importantes dentro de la cadena, ¿ya? ¿Sí? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar en este nuevo video y nos vemos en otra oportunidad con ustedes, Jorge Valdés. Chao.